¿Qué tal, amigos de esta página, Carla Montero, Finanzas Saludables, y también a nuestros amigos de Grupo Colir? El día de ayer estuvimos de manteles largos. Tuve el honor de entrevistar a un notable contador público, un gran empresario que dirige un despacho que brinda asesoría contable, fiscal y administrativa, y además un gran líder rotario. Él fue gobernador del Distrito 4170 durante el periodo 2019-2020. Para que se den una idea, este distrito abarca lo que es Ciudad de México, Estado de México y el Estado de Hidalgo. Y tuve el honor de pertenecer a su equipo de liderazgo y además la gran oportunidad de conocerlo mejor, de conocer a ese gran ser humano quien desde hace muchísimos años brinda gran parte de su tiempo, de su conocimiento, de su dinero y de su servicio a favor de los demás, a favor de los que más lo necesitan. Es un gran ser humano a quien yo aprecio mucho. Él es Francisco Ascanio y el día de ayer nos vino a compartir algunos mitos y realidades fiscales para los emprendedores. Este tema tan escabroso que tenemos con los impuestos y que es algo a lo que tenemos que poner mucha atención si queremos que nuestro emprendimiento, que nuestra empresa o simplemente nuestras finanzas vayan marchando de la mejor manera. Así que les garantizo que el tiempo que inviertan mirando este video será bien retribuido. De hecho, al final del video hay una sorpresa, así que estén atentos. Pongan por favor sus comentarios, denle like, y si creen que esta información es valiosa, por favor ayúdenos a compartir. Seguramente lo volveremos a tener con nosotros, pues el tema es muy amplio y nos dejó con ganas de conocer más. Pero por el momento les aseguro que podrán disfrutar y aprender muchísimo con esta charla. Les agradezco mucho su tiempo, su atención y que puedan compartir este video. Que tengan un excelente día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos de mi canal de Carla Montero, Finanzas Saludables. El día de hoy tengo el honor de estar con una persona a la que admiro mucho, un gran amigo, pero bueno, además un gran contador con una gran trayectoria, con un despacho consolidado y que además de todo, además de esa gran labor dentro del área fiscal, contable, empresarial, pues todavía le sobra tiempo, energía y sobre todo mucho amor para compartir ante Rotarios, bueno, en Rotary International y dar servicio, ayudar a mucha gente. Entonces, les quiero presentar a mi querido Francisco Ascanio. Hola, Carla, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Tú? Muy bien. Aquí con el gusto de estar con tu lindo auditorio. Gracias. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por venir a compartir con nosotros. Paco el día de hoy nos va a hablar de los mitos y realidades que hay al respecto de los temas fiscales, esos temas escabrosos que tenemos y que sobre todo para los emprendedores pues suelen ser mitos que te asustan, que a veces generan ciertas barreras para querer emprender y que si no les pones atención pues también te pueden echar tu emprendimiento abajo, ¿cierto? Claro, sí hay que tener muy bien las antenas con el SAT y con todas las dependencias de gobierno. Bueno, pues entonces, sin más preámbulo, bueno, no sé si quieras complementar algo más de lo que presenté. La verdad es que quisiera darle más valor a la información. Vamos a compartir en los links más bien en los comentarios de la publicación, voy a compartir la página de Paco, voy a compartir su currículum y igual le podemos compartir la presentación o no sé. Compartiremos información Claro. Para que puedan ustedes tener herramientas de estas. Entonces, claro que sí. Mi querido Francisco, ilústranos, por favor. ¿Cuáles son los mitos o los mayores mitos y realidades que tenemos los emprendedores? Ok. Bueno, recordemos que es sobre el tema fiscal, pero van alrededor pues muchas cosas. Y hay varios temas alrededor de esto, pero vamos a hablar de algunos mitos. Uno, por ejemplo, es en cuanto a las cuentas bancarias. Que si abrimos una cuenta bancaria o no, que si hay la cuenta fiscal y la no fiscal, la blanca y la negra. Eso, olvídense, ya no existe. Todas las cuentas son fiscalizables, todas. Oh. Todas, hasta las amas de casa, todo. Entonces, las de los hijos, si les depositas para la colegiatura, todo eso es fiscalizable, que no quiere decir que tengas que pagar impuestos, simplemente hay que tener mucho cuidado en la información que llega a pedir algún momento el SAT, porque hay acuerdos ya de la banca
con el SAT. Entonces, sin que te des cuenta, la información ellos ya la tienen y pueden armar una compulsa, una revisión, mientras tú ni enterado estás. Entonces, no se les va una. No se les va una. Entonces hay que tener mucho cuidado. El primer mito es de que pues tengo en una cuenta fiscal y la otra no fiscal, pues olvídense porque todas ya son fiscales. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, porque a veces, bueno, vamos a abrir la de la hermana o la del hijo y la de la empresa, ¿no? O sea, todas son fiscalizables y dependiendo cada caso, pues en algunas se paga impuesto, no todas, repito, no en todos los casos se paga impuesto. No todos los depósitos quiere decir que sean ingresos, aunque el SAT presume, eso es muy importante mencionar, que el SAT presume que todos los depósitos son ingresos, pues es en donde nos toca el papel aquí a los contadores de poder desvirtuar esa situación, porque muchas veces no son esos depósitos ingresos, o por lo menos no son ingresos fiscales. Por ejemplo, vemos el caso de una ama de casa, si das una cantidad o también cuando das una pensión, pues eso no está grabado. Entonces, pero sí puede el SAT pedirte información y nada más es dar el dato que requiera, no hay que tener miedo. O sea, a veces las amas de casa se espantan porque es que el SAT me mandó un aviso que tengo que pagar impuesto y hasta ya te calculan todo. Eso pasó en algunos años. Pero no, pues simplemente es una propuesta de pago, es una invitación, es como una llamada a misa. Si quieres vas, si no, no. Entonces, aquí es muy importante el papel y la comunicación que tengas con tu contador. Eso es fundamental para que puedas aclararlo. Es importante aclararlo para que no se cree de ahí un problema mayor. Pero pues el SAT es así, es una realidad. Pues todos los depósitos los va a considerar presumiblemente como ingresos, entonces hay que decirle que no son. Ok. Y como dices que si quieres vas y si no vas no pasa nada. Pues de preferencia, consúltalo con tu contador para ver si vas o no vas. A veces ¿Qué tan necesario, qué no? tan necesario es, exacto, eso es importante saber. De entrada, pues yo creo que yo recomendaría sí atenderlos y, y aclararlo para que no, como les digo, no después, si es ama de casa, después se da de alta en Hacienda y después le quieran decir, oye, es que en tales años tuviste ingresos por algún otro concepto y no los declaraste. Entonces, para que no haya una vinculación ahí, pues es importante aclararlo, pero insisto, primero chécalo con tu contador de confianza. Dicho ya de paso, otro mito, es de que si el contador es un mal necesario, el contador es como el doctor, como el sacerdote, le tienen que decir las cosas para que él les pueda ayudar. No es un mal necesario, no somos un mal necesario, somos un bien para la humanidad, porque Claro. precisamente les ayudamos a que no tengan un problema fiscal. Y porque al final tenemos que darnos cuenta que el SAT, o bueno, Hacienda es nuestro socio forzoso, ¿no? O sea, no es que podamos deshacernos de él y si al final tenemos que reportarle y compartirle parte de nuestras ganancias, pues mejor hacerlo en orden y bajo, ¿qué será? Como estrategias que ustedes como contadores puedan diseñar. Exacto. Bueno, ahí tocaste otro mito, el término estrategia o Ok. planeación. Ajá. Cuando dices estrategia o planeación para el SAT es así como que focos rojos. Incluso en el Código Fiscal de Federación y en la Ley de Impuesto a la Renta ya maneja esos términos como cuestión de un esquema de reportabilidad, o sea, un esquema reportable. Esto quiere decir que hay que informarle al SAT si vas a hacer una estrategia, una planeación, pero imagínense, o sea, aquí estamos en un tema que es una cuestión ya entre el cliente y el contador para la planeación o estrategia de la empresa. Y es como los depósitos, no todos los depósitos son ingresos, igual, no todas las estrategias son es evasión fiscal. Y eso también ya hay jurisprudencias en donde dicen que el SAT pues está equivocado ahí, o sea, uno puede desvirtuar eso. O sea, el mito es, no hables de estrategia, no hables de planeación porque es una situación que es pues casi cárcel, ¿no? Pero no, o sea, es hacia dónde va enfocada esa estrategia o esa planeación. Y pues el planear administrativamente es algo válido, es parte del proceso administrativo, si lo vemos así, o también de las buenas prácticas en una empresa, ¿no? En lo que es el gobierno corporativo, se planea y hay estrategias. Entonces, nada más en el punto de vista fiscal hay que tener mucho cuidado de cómo realizarlas, por eso es igual un buen contador. Claro, y creo que es como que mucha gente ha abusado, ¿no? De esta idea de la estrategia, buscando más bien como
mañas o cómo decirlo? Pues beneficios, probablemente va mucho de la mano. Nosotros hemos encontrado mucho en la práctica cuando le presentamos los impuestos a los clientes. Oye, pero salió mucho a pagar y pues es que no veo un beneficio, ¿no? Como en otros países en donde tú dices, bueno, el impuesto se ve reflejado en buenas calles, en medicamentos en los hospitales, en alumbrado, en seguridad. Entonces, a veces con esa situación, pues no hay un estímulo para pagar impuestos, ¿no? Y, por ejemplo, algo que hemos comentado mucho en los colegios de contadores es que además de estigmatizar a los contadores y este tema de estrategias y penalizar lo que hagan los contadores, ¿por qué no hay un premio, un beneficio a los contribuyentes que van al día en sus impuestos? No lo hay. Entonces, yo creo que está desequilibrado ahí la situación fiscal. Debe haber un beneficio, un estímulo de decir, a ver, estos contribuyentes son cumplidos, pagan sus impuestos a tiempo, pues que hay un beneficio, ¿no? Por ejemplo, ahorita con la pandemia, pues realmente no hubo beneficios fiscales y fue un reclamo al gobierno federal porque no benefició y sin embargo el gobierno quería que conserváramos las fuentes de empleo como venía manejándose antes de la pandemia, pero pues como ustedes ven, pues es imposible. Si no hay una participación de todas las partes, en este caso gobierno, los trabajadores y los empresarios y los contadores como asesores o todos los asesores alrededor del cliente, pues no puede compartirse esa responsabilidad. Entonces, por eso ahí también es una cuestión que viene reflejándose en que muchos contribuyentes no pagan impuestos por lo mismo. Entonces se buscan estrategias luego en ese sentido. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahorita vamos a mencionar les voy a dar algunos tips de cómo con la misma ley podemos tener muy buenas estrategias. Ok. ¿Eh? Venga. Bueno. Dale. Ok, mira, otro mito es, si me registro en el SAT, ¿no? Ya registrándome, pues ya, el SAT me tiene pues localizado. Pues efectivamente no es un mito, es una realidad. El registrarte en el SAT, pues ya prácticamente ya tienes empiezas a crear tu antecedente, pero por un lado es mejor, porque cuando realizas una operación, pues ya en todos lados ya te están pidiendo el RFC. Antes no te pedían el homoclave, ahora ya los bancos, si se fijan, al abrir una cuenta bancaria te están pidiendo el homoclave. Entonces, eso es fundamental, el homoclave para abrir una cuenta bancaria. Y también, por ejemplo, últimamente es muy importante, antes era un mito, pues los socios no figuran en el SAT, son la empresa. Ahora no, las políticas, y ahora sigue hablando de estrategias del SAT, son encaminadas a fiscalizar a los socios, a los accionistas y a los representantes legales. Entonces, hay que tener mucho cuidado y de hecho el 30 de junio venció el plazo para que se presentaran, regularizaran y se dieran de alta en el SAT todos los socios. Y si había habido cambios en las escrituras de las empresas, se regularizaran, se actualizaran. Esto no quiere decir que van a pagar impuestos. El darse es otro mito, que como socio voy a pagar impuesto, no. Eso se paga por parte de la sociedad, salvo que ya distribuya algún dividendo o algún sueldo o algo así, pues entonces sí. Pero de entrada el darse de alta como socio no implica el presentar declaraciones mensuales, lo que sí una declaración anual, que yo sí la recomiendo, que es otro mito, si no, que no presente declaración. Muchos contadores van a decir, no presenta declaración anual los socios, al contrario, porque muchas veces el socio presta o recibe pago de los préstamos. Claro. Y fíjate aquí algo, Carla, bien importante. Y imagínense, ubiquen su estado de cuenta bancario. Si recibieron en un año 1,000,000 de pesos, por decir, pero tú al SAT le declaraste 600,000 porque fueron tus ingresos y los otros 400 fueron préstamo. Préstamo de un tercero o reembolso que tú le prestaste a la empresa, sí, que es totalmente válido. Pero si tú no le informas los 400 como préstamo, hay una discrepancia fiscal y ahora está tipificado que la discrepancia fiscal se vuelve un delito. Entonces, ese es el tema. Ahora, bueno, antes el mito era que incluso los contadores decían, no le informes al SAT, entre menos le informes. No, ahora al contrario, nosotros recomendamos que entre más le informes, va a tener más elementos, no para fiscalizar, sino para que vean que estás en ese sentido al día. Y de hecho, en la declaración anual de personas físicas hay un rubro informativo que dice préstamos. Entonces, con eso ya
equiparas el dato informativo. Por eso nosotros y muchos contadores lo que hacemos es que al final de año les pedimos, si no el estado de cuenta, que nos den la suma de los depósitos que tuvieron los socios. Porque a veces no te informan, como les decía al principio, o sea, el contador es como el sacerdote, le tienes que decir los pecadillos, le tienes Toda que la decir verdad. todo, porque si no le dices que tuviste un depósito, pues no lo reportas y luego al rato la culpa la tiene el contador, pues no es la culpa del contador, es porque no informaron al cliente, el cliente. Entonces, recomendación, y es una realidad, hay que informar. El informar no quiere decir que voy a pagar impuestos, ese es un mito. Es mejor informar porque de todas maneras el SAT tiene manera de sacarlo. Al banco le pide la información, hace una compulsa y puedes tener un problema, ¿no? Y esto es desde que, por ejemplo, tú, Carla, si vendes tu coche y dices, bueno, pues 100,000 pesos que me dieron, lo meto al banco, pues hay que reportarlo porque si no, va a haber esa discrepancia. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. ¿Y eso lo reportas en la declaración mensual? En la anual, porque es una operación, se llama como accidental o esporádica, en la anual. Depende del caso, si es persona física que no es actividad empresarial, en la anual, si es actividad empresarial o sociedad, sí habría que incluso expedir alguna factura y entonces se declara mensual. Y hay rubros específicos para Exactamente. esos escenarios. Quienes pueden informar mejor es su contador de cabecera. Oye, pero por ejemplo, los préstamos, ¿qué tal que yo te presto a ti? Te presto esos 100,000 pesos y tú me los vas pagando en abonos de 20 en 20 en un año. Igual, ¿cómo haces como para unir todo eso? Ok, si es dentro de un año, pues no hay tanto problema porque es dentro del mismo ejercicio fiscal. También depende del monto y si lo prestaste en efectivo y lo depositaron en efectivo, porque hay que declarar el efectivo. Entonces, hay que tener ahí mucho cuidado. Operaciones arriba de 100,000 pesos en efectivo, hay que tener cuidado porque se puede presumir lavado de dinero, que no lo es, pero como les digo, para el SAT, pues ya todo es. Todos son narcos y pues no es así. Entonces, cualquiera es sospechoso hasta que demuestre lo contrario. Exactamente, entonces hay que tener mucho cuidado y en el caso de los préstamos, si es una operación esporádica que prestaste, pues se informa de la parte que lo recibió y si es algo que ya lo vas a hacer continuamente, entonces sí te tendrás que dar de alta que vas a recibir intereses, porque un préstamo también pues genera intereses. Puede ser que no, si es un periodo muy corto. No sé, hace rato me preguntaba un cliente, oye, voy a prestarle a mi hijo 100,000 pesos, bueno, o 50,000 pesos, pues nada más que él en su contador lo declare como un préstamo y tú también, oye, ¿cuánto es un mes? No genera intereses porque pues es familia y ya puede quedar así, pero bueno, si es más tiempo, más de un año, pues sí es bueno que genere un interés para que quede una operación totalmente regulada y entonces sí declaras el interés y eso se hace un cálculo para el pago de impuesto, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado. A veces dicen, no, pues yo te presto. O sea, todo lo que pasa por el banco es fiscalizable. Entonces, el tema muchas veces es mejor manejarlo en efectivo y ya así lo tienen ustedes, pero bien documentado. Pero este tema es, si es bancario, todo es fiscalizable. No, y definitivamente sí necesitas tener un buen contador de cabecera, con quien además tengas la confianza, como dices, de contarle todo y de pedirle consejos, porque por mucho que ahorita pongamos atención, tomemos nota, al final, a lo largo del tiempo se van presentando situaciones que uno no sabe manejar, porque obviamente no tiene la experiencia y el conocimiento. Así es. Y a veces por quererlo arreglar solos, pues más la regamos, ¿no? Exacto. Mira, por ejemplo, les voy a dar un tip ahorita que me acordé, para que vean que también damos muchos tips. A veces, cuando estás en la actividad empresarial o por honorarios o tienes una empresa, a veces pues estás ocupando el coche del esposo, del primo, del papá, del tío. Pero no, la factura no está a nombre del contribuyente. Pero tú, sin embargo, quieres deducir gasolina, mantenimiento del auto e incluso el seguro. ¿Qué es lo que haces? Haces un contrato de comodato, que es muy sencillo, lo puedes bajar de San Google y de ahí lo puedes hacer, es una hoja muy sencilla, un contratito ahí, y con eso justificas el uso, la materialidad del uso del vehículo. Muchos no lo hacen, muchos nos hemos encontrado contabilidades en donde pues viene
mucha gasolina, pero no están a nombre de la empresa, y cuando preguntamos, bueno, pues es que se me hizo fácil porque es el de mi esposo. Oye, pues por menos documentalo con el contrato para que no tengas ningún problema. Entonces, son detalles que hay que tomar en cuenta. Es más, si dices, bueno, pues no lo deducía porque mi contador me dijo que no estaba a nombre de la empresa, esto que le estoy diciendo es una forma de poderlo deducir. Entonces, haces un contrato de comodato de la persona que es el dueño, que el uso del auto junto con todo su mantenimiento corre por cuenta del comodatario, que es la persona que recibe el beneficio, y entonces ya lo haces deducible. Y es algo que luego se nos escapa y en una revisión pues te echan para abajo todo, porque aunque, que eso es otro mito, a veces pensamos que teniendo la factura o el famoso CFDI ya cumplimos. Ajá, Y ya no. es deducible. No. O sea, para que ahorita vamos a ver más adelante, para que tengamos, para efectos de deducibilidad, un comprobante, un CFDI, tienen que cumplirse varios requisitos, varias eh, constantes. Entonces es bien importante. No el que tenga yo el CFDI es porque ya lo puedo deducir, ¿eh? Y si quieren se las menciono de una vez. Primero, tiene que haber flujo. Flujo me refiero a un pago que tiene que estar generalmente por la empresa o por medio de una tarjeta del socio o de alguien de la empresa, y es un gasto por cuenta de tercero porque se puede deducir a nombre de la empresa. Claro que la factura debe traer los requisitos básicos que ya sabemos, nombre y todas estas cosas, el RFC, y entonces tiene que pasar por el flujo, ¿no? O sea, haberse pagado o a crédito, pero al final en ningún momento se tiene que pagar. O si es en efectivo, no debe de ser mayor de 2,000 pesos, porque arriba de 2,000 pesos no es deducible. Hay una excepción en gasolina, ahí cualquier monto es con tarjeta de crédito, y los viáticos también tienen que ser con tarjeta de crédito o débito o transferencia para que sea deducible, o los monederos Y en el electrónicos. caso de las casetas, las tienes que pagar normalmente Ahí les recomiendo que sea con llave, alguna de estas pases, estos, porque ya te generan el cargo a la tarjeta y te mandan la factura. si Entonces lo es pago en mejor. efectivo, ¿no puedo deducirlo? Hasta sí, pero que no rebase los dos Los mil dos. pesos y en viáticos también hay una limitante, pero las casas, como no son montos pequeños, pues no hay tanto problema. Pero siempre y cuando pida la factura. El puro ticket no sirve, ¿eh? Tienen que pedir la factura. Otro requisito para que el CFDI sea deducible, y entramos en este tema muy importante de moda ahorita, la materialidad y razón de negocio. Esto está en el artículo 5B del Código Fiscal, y es bien importante esto porque el tema de materialidad de razón de negocio es que la factura que pretendo deducir, además de ser con flujo a nombre de la empresa, materialidad es que sí sea real, o sea, porque a veces, bueno, la factura pues, te la dan y no es real. Entonces, sí, material quiere decir que si mandé componer las cortinas de la oficina, pues que estén las cortinas de la oficina, o las mandé instalar, ¿no? Esa es la materialidad, viéndolo así en un caso muy rústico, muy básico. Y razón de negocio es que, viéndolo muy sencillo, es que si las puse en la oficina porque necesito las cortinas, porque si no el sol daña mis computadoras, por decir. O sea, la razón de negocio es porque lo ocupé para la oficina. No es lo mismo que si quiero comprar un colchón y en qué casos puedo decir o no. Y tengo la factura, lo puedo con tarjeta y todo, y dices, bueno, lo voy a decir, pues no, porque, por ejemplo, si no tengo vigilante, porque si tengo un vigilante puedo justificar que el colchón es para el vigilante, pero si no, pues no puedo justificar un colchón para una oficina. Que es para el dueño que necesita dormir bien y descansar para poder producir más, ¿no? Exactamente, que ahí entra un tema también que vamos a ver de home office, pero de entrada, que no está todavía regulado, pero pues ahorita ya la casa se volvió oficina, que entonces ahí entra un tema de ver si el colchón es deducible o no, pero ahí es tema de otra plática, pero al final la razón de negocio tiene que ver con que, como su nombre lo dice, que tenga que ver con el negocio, ¿no? Que sea necesario, ¿no? Para la Necesario, operatividad del negocio. exacto, ¿no? O que a veces expido una factura de tuercas y resulta que yo no me dedico a vender tuercas. Pero la factura porque la quería deducir y me la consiguió mi compadre. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado porque la materialidad y razón de negocio, como les decía, además de este artículo, el 5A que les decía, y el A y el B, pasa a otro artículo que es el famoso artículo 90
96A y el B, que eso es todo, el 69B, era al revés, 69B, en donde ahí se acuerdan que está este tema de los CEFOS y los CEDOS, los que expiden y deducen comprobantes que no son operaciones, ¿verdad? Que son fraudulentas, hay que tener mucho cuidado. Y ahí entonces entra el tema también de cómo conformarlo del CFDI, contratos. Otro mito que decíamos, bueno, ¿son necesarios los contratos? Claro, eso se lo súper recomiendo. Operaciones considerables o que sean frecuentes, sobre todo prestaciones de servicio con contrato. El SAT te puede echar para abajo el CFDI a veces si no tienes el contrato. Es más, a veces te pide el puro contrato, no te pide CFDI. Es, por ejemplo, un contrato de arrendamiento. Tú tienes tus recibos de renta, Carla, y los deduces, pero resulta que no tienes el contrato. El SAT te puede decir, va para atrás, porque no tenías un documento que lo amparara como tal, un contrato. Entonces, contratos al contador, pídanle, al de la renta, al abogado, al de mantenimiento de cómputo, a todos. Aunque sea un contrato simple, no tiene que ser notariado Exacto, ni no, nada. simple. Si son operaciones, qué buena pregunta, si son operaciones grandes, que el SAT ponga en duda la razonabilidad del negocio y la materialidad, yo recomiendo que vayan con yo digo un corredor público, es el más barato, o con un notario. Okay. Te costará unos 3,000 pesos, pero vale la pena en operaciones que son considerablemente grandes. Hay que tener mucho cuidado en esto. Entonces, este artículo 69B, hay que tener mucho cuidado. Y bueno, para cerrar este tema, pues los entregables, tiene que haber un entregable. Si estoy diciendo que hice un estudio financiero, pues tiene que haber un estudio financiero. Y me lo va a pedir el SAT, ¿eh? Aunque no se dediquen ellos a revisar estudios financieros, me lo va a pedir el SAT. Entonces, si yo digo también, hice una auditoría fiscal el contador y la cobré, pues debe haber una auditoría, un entregable. Entonces, puede ser electrónico o físico, pero el entregable es fundamental. Entonces, el mito era puro CFDI, ya lo deduzco, ya. Es más, me lo consigue perenganito, no. Tiene que haber todo este mecanismo de materialidad, razón de negocio, entregable, flujo y todo esto, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y si quieres tocamos el tema para también, todo esto tiene que ver con el emprendedurismo, pero algo fundamental es que muchas veces llegan con nosotros los contadores, oye, voy a emprender un negocio, es más, ya lo emprendí, pero todavía no sé cómo voy a dar de alta o cómo manejarlo. Y ya tengo incluso negocio, ya recibí dinero, pero ni siquiera he dado factura, pues les dije que me esperaran. Hay que tener mucho cuidado porque ya empieza a generar ahí una contingencia fiscal. ¿Qué recomendamos para los emprendedores? Primero, ver de qué tamaño es el negocio, porque a veces creamos sociedades anónimas o responsabilidad limitada que nos va a costar unos 15,000 pesos de notario y después para liquidar nos va a costar 25,000 pesos. Y en donde necesitas, exacto, y necesitas mínimo un socio, o sea, bueno, además de ti un socio. Y a veces metemos al hermano de otros, pues bueno, no hay tanto problema, pero a veces, pues es con otra persona, se pelean y luego para liquidarles todo un problema. Entonces, siempre recomendamos primero dos cosas. Una, si tu negocio no va a rebasar los 2 millones de pesos en el año y tu negocio se presta que sea por una contabilidad pues sencilla, el RIF, régimen de incorporación fiscal, es un régimen que declaras bimestral, no tienes que presentar contabilidad electrónica, es menos fiscalizable y hasta 2 millones. Funciona muy bien. Incluso es un esquema también de planeación, porque también tú puedes decir, tengo un negocio que me genera 10 millones de ingresos en el año, pongo un RIF a nombre de mi hermana, un RIF a nombre de mi hermano, van 4 millones y los otros es por otra sociedad. Eso es válido. Eso es válido porque pues, cumples con todos y estás declarando y también ellos se dedican a lo mismo. ¿Cuál es la otra opción? Si dices, no, es que 2 millones y no quiero involucrar a nadie más, las sociedades son de sociedades simples. Estas sociedades salieron precisamente para emprendedores, SAS, ¿sí? Entonces, estas tienen ingresos máximos de 5 millones y tanto el RIF como esta, la ventaja también
es que no presentas contabilidad electrónica, pero además es sobre el flujo, que eso es algo muy bueno porque pagas sobre lo cobrado. Claro, deduces sobre lo pagado tú también, pero sobre lo cobrado declaras. No es como una SA de CB o una responsabilidad limitada que el ICR, si facturas, pagas. Ese es un grave problema, porque eso, a veces no cobras y ya estás pagando ICR. En el caso del IVA siempre es sobre flujo, no hay vuelta de hoja. Pero en el impuesto de la renta conviene empezar por un RIF o entonces ese o si no una SAS, ¿no? Okay. Entonces, la SAS no te cuesta notario, que esa es otra. No tienes que pagar notario, te das de alta en la Secretaría de Economía y es una sociedad unipersonal. Va a decir, bueno, ¿cómo que unipersonal? Pues sí, puede ser tener un solo socio. Así de absurdo, pero así es. Es una sociedad unipersonal. O sea, puedes tener varios socios, pero la puedes abrir con uno. Por eso está hecho para emprendedores. ¿Y cuál sería la diferencia de tener una SAS unipersonal a ser persona física con actividad empresarial? Buena pregunta. La SAS, pues sobre todo en la parte comercial y de presencia, a veces tus clientes o tus proveedores prefieren trabajar con una sociedad. Y siempre una sociedad va a ser un escudo. Ese es una realidad. Siempre el que tengamos una sociedad, pues va a ser un escudo hacia la persona física, ¿no? Entonces, para que no se estén como involucrando contigo como persona física. Okay. O sea, si en algún momento la SAS quiebra o incluso tuviera algún problema legal, es la empresa, no es la persona. Exacto, ¿no? Y además, pues no tienes que liquidarla y gastar 20,000 pesos de notario. Okay. Entonces, vale la pena esa opción. Y entonces les digo, por ejemplo, vamos a decir que en el caso de los 10 millones, bueno, creo un RIF, van 4 y 5 millones de la SAS, son 9, entonces nos falta 1 millón, pues ahí puede ser otro RIF o nada más hasta 9 millones calcular la planeación. Por eso es bien importante, el contador es como cuando van con el doctor, para que cuando le dices ¿qué te duele? ¿Cómo te sientes? Pues porque puede ser que te duele la cabeza, pero resulta que el problema viene del estómago. Entonces, para que no te recete mal, el contador necesita saber qué tipo de negocio necesitas o qué requieres tú, más bien, y hacia dónde. Siempre les pedimos una proyección de ingresos de cómo piensas en el año, ¿no? Su perspectiva de ingreso, para nosotros recomendarle un saco a la medida. Porque sí nos ha pasado que crean sociedades y crean sociedades y crean sociedades y nada más las tienen ahí y luego para darlas de baja pues no tienen dinero y se van quedando. Y algo también otro pues mito de que, pues no tengo operaciones, no declaro. Error, ¿eh? Y la realidad es que una empresa, si no la suspendiste o no la liquidaste, sigue teniendo la obligación de declarar en ceros sus impuestos. Hemos tenido muchísimos casos de que el contribuyente, incluso personas físicas, se dieron de alta clásico freelance y trabajaron un mes en una empresa y ya no funcionó, o se fueron de viaje, o lo que sea, ¿no? Sobre todo los millennials, y nunca checaron ya el tema fiscal y después de 4 o 5 años o al año, en otra empresa le dicen, no, es que necesitamos que te des de alta. Es que ya estaba dado de alta. Pues sí, pero resulta que tienes un año sin presentar impuestos, entonces te pueden multar por eso. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Nosotros también ahí les podemos ayudar. Ahorita al final vamos a ver esa parte de cómo nosotros, no se espanten, ahí les podemos nosotros ayudar para que podamos tener todo bien. Otro mito. Oye, pero es que se me va a dar de alta en el SAT. Y bueno, no tanto de alta, sino tengo un pecadillo en el SAT. Voy a llegar y me van a meter a la cárcel. No, el SAT no, eso lo hace otra dependencia. Lo importante es que tú vayas y veas cómo está tu situación fiscal. Por eso siempre les pedimos un reporte de cumplimiento de obligaciones. Y su CIF, su clave fiscal, su contraseña para poderla checar en el SAT y porque es una radiografía, te dice cómo está. Si no tienes la CIF, pues entonces ir al SAT a que te chequen cómo estás. El que te digan cómo estás no quiere decir que te van a meter al bote, simplemente es mejor que sepas cómo estás, porque mucha gente deja pasar el tiempo. Es como un miedo, ¿no? Es como un miedo, exacto, es ese mito, ¿no? Y entonces en lugar de alargar un año, pasan 2, pasan 3. Pues claro que el problema se va a hacer más grande. Y ahí sí ya te vas acercando.
al callejón del... Exacto, entonces es un mito, es mejor acercarse, incluso hasta negociar. Si tienes adeudos ya en firme, pues se puede negociar con el SAT, es cuestión de verlo. Por eso es bien importante tener un buen asesor, un buen contador. Sin duda. Entonces, Oye, hay que ¿qué pasa buscarlo. con esas empresas, como dices, que no tienen dinero para liquidar la empresa y ahí la tienen? Pero supongamos que van haciendo sus declaraciones, aunque sean cero, y están ahí años. ¿Puede ser eso o qué? Ok, ¿Cuál es? hay una opción que puedes suspender la empresa por 2 años y si a los 2 años dicen, no, todavía no la puedo liquidar, no tengo dinero para liquidarla ni va a funcionar, el SAT te da otro año de gracia, o sea, 3, pero después ya no, tienes que volver a declarar en cero. Entonces puedes declarar en cero N años, pero pues te va a costar contador, ¿no? Lo mejor es liquidarla para que no haya problema. Ya hay un proceso de liquidación también, por cierto, que si no tuviste operaciones en los últimos 5 años, no tienes adeudos fiscales, estás localizado, ya lo puedes hacer directamente sin necesidad de hacerlo con el notario. Y entonces esa es una ventaja, ya te ahorras una lana, que era el miedo para no hacerlo. Pero eso, como les digo, es cuando está totalmente así limpiecita y que no trae adeudos fiscales ni nada. Aplica eso, tiene poco que salió. Es una opción, porque el SAT tampoco quiere que se vayan quedando las empresas ahí en el limbo y que deban impuestos. Y entonces, Claro. importante lo de los socios también, como les decía, registrarse. Y también porque es el tema, porque está como socio, pues te van a decir en qué empresa estás dado de alta. Y uno dice, no, pues estoy funcionando en 2 empresas, pero no te acuerdas que tenías una empresa ahí suspendida con telarañas y nunca la pelaste y resulta que también esa te vinculan por esa empresa. Entonces, aguas con las empresas que no tienen operaciones y las dejamos ahí pensando que no va a pasar nada. Porque hay otro tema, otra, que es una realidad más que un mito, es la tenía en el domicilio donde vivía o en la casa de mis suegros y me divorcié y ya ni suegros tengo. Entonces, pues quién sabe si fueron los del SAT y checaron y resulta que no estaba ahí ya. Y ese es un tema que te manda el artículo 69B, porque el no estar localizado también se vuelve defraudación fiscal y es penaliza, y ya es eh, una situación penal. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Contribuyente que no esté localizado en el SAT es un problema. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque el mito es, pues ya me peleé del SAT y no me va a localizar porque era la casa de mis suegros, que molesten a mis suegros. Pues, ¿qué crees? Que por la credencial del lector, por el estado de cuenta bancario, por eso te piden el RFC, te van a localizar. Esto es cuestión de tiempo. Entonces, sí es mejor, como dijimos al principio, estar bien en línea. Por eso es importante, y lo digo muy en serio, sí tener un buen contador, un buen asesor. A veces se veía como mal necesario, pero la realidad es que sí tiene que ser alguien responsable. Y con eso también les quiero comentar que tiene que ser un contador, porque hay muchos tipos de contadores y debe ser un contador de preferencia que esté certificado. Nosotros, con los que estamos certificados, cumplimos 66 horas de capacitación al año, comprobable, y además estamos en un colegio o en una asociación de contadores. Entonces, eso es fundamental, que tenga una estructura el contador, porque otro mito que cometemos y que se vuelve un problema es que, ¿sabes qué, contador? Tú cobras 500 pesos y mi sobrino me cobra 200, como si fueran manzanas, ¿no? Y me voy con mi sobrino, me cobra 200. Y créeme decirles que luego regresan con nosotros. Es que tú me cobrabas más, le digo, pues sí, porque yo tengo una oficina, tengo que pagar sueldos, tengo que certificarme, tengo que capacitarme y es una inversión. El contador, todo lo que capacite es una inversión. Y en cambio tu sobrino te lo hacía en tiempo libre cuando le daba más o menos tiempo, pero ya no le da tiempo y aparte te lo hizo mal. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Te metió en más problemas de los que te solucionó, Hay muchos seguramente. pseudocontadores, entonces lo tengo que decir. Y entonces sí es importante que sí se acerquen a un contador que esté actualizado, que tome referencia de sus clientes, que vean en internet su página, todo esto, para que vean que está trabajando bien. Porque pues esto cuesta, no cualquier persona pone un despacho y más ahorita con la crisis, pero es bien importante sí, no escatimar, porque a veces por eso el contador los mete en unos problemotas. Entonces sí hay que tener un buen contador.
Oye, ¿cómo a poco hacen la comprobación de domicilio de todos? ¿O es una selección aleatoria? ¿Cómo pasa? Pues sí, es una selección aleatoria y a, a veces, bueno, ahorita con el COVID, pues no, casi no han salido, pero sí es aleatoria, pero la cosa es que cuando te toca, pues te sacaste la rifa del tigre, porque ¿qué pasa? A veces no estás en el domicilio, pues porque estás afuera vendiendo, bueno, ahorita con el COVID no, pero estás en, no sé, que vamos a decir que en una época normal, y te tienen que dejar un citatorio que regresan al siguiente día o en 3 días, generalmente es al siguiente día. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque a veces dejan el citatorio o ellos hacen su citatorio y no te lo dejan, o sea, a veces sí hay algunos medio mañosinos ahí. Y entonces tú necesitas, a mí me pasó con una empresa que tengo vigilante, que recibe las 24 horas del día, y en el SAT estaba reportada la empresa como no localizada cuando está en un edificio con vigilante y hay personal, entonces, pues ¿cómo no? ¿Cómo, no? Y aquí va otra recomendación. Cuando el SAT no les haga caso, y se los digo, vayan a la Prodecon. La verdad, yo felicito públicamente a la Prodecon porque a mí me ha ayudado muchísimo en devoluciones de impuesto y en domicilios no localizados. Tienen el personal súper capacitado y actúan muy rápido. Son bastante profesionales. Si el SAT no les da una respuesta, vayan a la Prodecon. La verdad es que era un mito antes. Oye, pues la Prodecon es parte del SAT, es parte de la misma problemática o de los mismos enemigos, ¿no? No, fíjense que no, eso es un mito. La realidad es que la Prodecom ha ayudado muchísimo a destrabar problemas. Incluso, y vemos otro tema, que es las devoluciones. Oye, es que si el SAT me devuelve, después me va a fiscalizar. No, tú tienes derecho por Código Fiscal de la Federación y la ley de impuesto a la renta y la ley de IVA a una devolución cuando proceda. Claro, bien hecho, no inflar números para pedir devoluciones. Cuando a veces el SAT no te la devuelve, es porque ellos no revisan toda la información. Entonces tienes que hacer un proceso más específico y tarda 1 mes o 2 meses o hasta 3 meses más. Pero si te devuelven, y si no, el camino de la Prodecon, insisto, cuando hemos tenido esos casos, lo ha resuelto la Prodecon y no cobra nada la Prodecon. Entonces, sí es una buena opción. Entonces, el mito ahí de las devoluciones, de que me voy a pedir una devolución, ¿me va a caer el SAT? No, porque es un derecho que tienes para pedir devolución. Hay que ver nada más cada caso. Y ahora, las devoluciones, aunque son automáticas, porque la declaración se llena de forma automática, a veces el SAT te requiere comprobación y a veces el cliente no le entiende y dice, oye, no me devolvieron, eres un contador chafa. Pues no, pues el SAT no te devolvió porque ¿no? en ese momento no quería verificar comprobantes, pues te va a pedir los comprobantes, nosotros los metemos por el buzón fiscal y ya, otro mito, el buzón fiscal, que es algo que salió, oye, pues no abras el buzón porque entonces si lo abro, quién sabe que me voy a encontrar ahí, un fantasma al SAT, y entonces, Y mejor no lo abro. mejor no lo abro. Pues resulta que si no lo abres en 3 días, el SAT da como si lo hubieras abierto. Y si no lo abres y traías ahí una información que tenías que dar, puede ser una multa, puede ser que te suspendan el certificado digital y no puedas facturar. Entonces hay que tener mucho cuidado. El buzón fiscal, por eso viene que pongas varios correos. Generalmente pones el del contador, pero el del mismo contribuyente y un tercero, precisamente para que nadie se les pase. Nosotros en el despacho, cada semana estamos revisando los buzones tributarios, porque hay quien no lo revisa. Es más, nos han llegado clientes que no estaban con nosotros, que nunca abrieron en un año el buzón fiscal, ni sabían que había buzón fiscal. Entonces, sí es Yo tampoco importante sabía. que, bueno, pues ya. Ya lo sé. Ya no es un Pero mito, es una realidad. alguna vez, hace mucho, bueno, el año pasado yo creo, me llegó un correo que decía que le invitamos a revisar a poner al corriente sus declaraciones fiscales. Sí, ¿Es eso? ¿Es un correo así? parecido, sí, pero hay que tener mucho cuidado porque también hay correos apócrifos. Entonces, fíjense que cuando les mande, llega un correo que sí tenga la liga del SAT, porque a veces le ponen, porque es sat.gov y a veces ponen sat. Otra cosa. Entonces ahí pregunten al contador, pregúntenle, porque la verdad es que ahorita el hackeo de información está tremendo por el tema fiscal. Entonces, nosotros tenemos detectados como 5 correos maliciosos y les decimos, ¿sabes qué? Mejor ni lo abras. Es más, hasta por WhatsApp, hace rato me habló un cliente y me dijo, oye,
Me llegó por WhatsApp, fíjense, un mensaje del SAT y que lo abra para ver. Digo, no lo abras, elimínalo, porque entonces son peras, son manzanas, pues mejor métete tú al buzón. Es como cuando dicen que te llaman del banco o te llega un pantallazo en tu computadora. Yo les recomiendo que mejor no lo abran. Mejor abren directamente ustedes al banco o métanse al portal directamente del banco sin que sea por una invitación en sus computadoras, porque así han hackeado a varias gente. Porque son igualitos los portales, nada más tienen ciertas características que no. Hay que tener mucho cuidado. Se está dando muchísimo ahorita, el robo de identidad y de información. Igual con las firmas electrónicas, tengan mucho cuidado. Nosotros los contadores, los que estamos registrados todo, al firmar la carta convenio también tenemos un aviso de privacidad. Dentro del mismo contrato también trae una cláusula de privacidad. Nos hacemos responsables de su firma electrónica porque hay quien no se hace responsable de la firma electrónica. Entonces imagínate que todo el mundo traiga tu firma, pues se pueden hacer muchísimas cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Claro. También. Mira, también algo muy bueno de las oficinas virtuales. Ahorita con lo de home office, otro tema, ¿no? De que el SAT estuvo satanizando las oficinas virtuales porque, oye, pues no es el domicilio del contribuyente. Pues fíjense que ahora con todo esto se detonó, pero al 1000% el tema de home office, que muchas empresas ya lo manejaban, pero ahora con mayor razón, comentábamos el tema de incluso del colchón. Pues hay que, bueno, yo en mi caso, me duermo y luego me pongo a trabajar en mi computadora, porque Pues sí. todo ya lo hacemos en la computadora. ¿Cuántos no lo hacemos así? Entonces sí puedo justificar ya un colchón para mi oficina, porque hay una razón, hay una materialidad. Entonces, Claro. el SAT realmente no ha evolucionado en eso y no tardan o no deberían de tardar en alguna miscelánea regularizar o regular esa parte del home office, porque trae muchas implicaciones. No sé, por ejemplo, si un colaborador tuyo pues está trabajando y está pagando la luz y tú dices, bueno, le voy a reembolsar parte de la luz, pues el comprobante no es deducible porque no está a nombre de la empresa, ¿no? Entonces, esas cosas las tiene que regularizar o regular el SAT, porque sí hay materialidad, sí hay razón de negocio, pero el comprobante pues está a nombre como está a nombre de la casa de la persona, ¿no? Y Es a más, veces ni siquiera ni del siquiera empleado. exacto, porque está el nombre del papá o de un tercero si es que O del renta. que renta, ajá. Todo eso se tiene que regularizar. Pero bueno, el tema de las oficinas virtuales se está dando mucho. Nosotros también tenemos un esquema de esto y bien protegido porque además pasa que cuando te van a hacer las visitas en oficinas virtuales son las primeras que el SAT te quiere echar para atrás porque si es que no existe. ¿Cómo no? Si la gente no puede salir a trabajar. Es más, muchas empresas lo que estamos haciendo ya independientemente de la pandemia es evolucionar y la mitad de la gente va a trabajar ya con Office y la mitad en oficina. O sea, no, con o sin pandemia. Entonces quiere decir que puedo contratar, me va a salir más barato, en lugar de tener una oficina de 30,000 pesos, pagar 2,000 una oficina virtual y entonces mis colaboradores tenerlos en otra hora virtual, entre comillas, porque rentas dentro de ese paquete de una oficina, una sala de juntas, cuando quieras ver al cliente físicamente en el momento que se tenga que dar. Claro. Pero entonces eso era así como una satanización del SAT. Pues no, o sea, se tiene que dar en algún momento. Por eso les digo que ahorita está detonando más el uso de oficinas virtuales, el home office, y nada más es cuestión que el SAT lo regularice. Pero sí hay que estar bien informado con su contador. Y yo tengo muchos clientes que están emigrando al esquema de home office y están dejando las oficinas porque pues, no hay dinero que alcance. O pagas nómina o pagas renta. Entonces, Claro. pagas mejor una oficina virtual. Cuando sea necesario, vas a una junta, que ahorita ni se dan físicamente, sino son Más por fácil Zoom, por... mejor Ajá. inviertes en el Zoom o en una plataforma de estas, y que es deducible, por cierto, ¿no? Oye, y por ejemplo, si las personas físicas con actividad empresarial que normalmente trabajan desde casa pueden deducir renta, luz, agua, esos Pues servicios. es un mito. No es muy clara, pero la idea es que por ejemplo, si de tu casa son cuatro, por decir, cuatro espacios y tú ocupas uno, pues dividir el teléfono y deducir la cuarta parte. Y si vives solo, ¿cómo comprueba o cómo Pues saben cuántas tendrías, personas viven? tendrías que sacar una proporción.
pero la verdad el deporte nacional es deducir al 100% el comprobante, porque pues, para que el SAT te lo esté identificando, pues está medio en chino, ¿no? O sea, tendría que haber una proporcionalidad, pero la realidad es que, como dices, ni van a venir a verlo y además, algo que es importante, los montos, ¿no? Siempre hay que fijarnos, porque la verdad luego se cae en el abuso, ¿no? Si yo sé que puedo decir 3,000 pesos, de repente quiero decir 20 de luz, pues, ¿de dónde, no? Entonces, por decir, ¿no? Algún gasto así. Entonces, hay que tener mucho cuidado también el monto, ¿no? De que sea un gasto razonable. La razonabilidad en el tema fiscal en la deducción es bien importante, ¿eh? No porque, volvemos al mismo, porque tengo un CFDI y cumpla con todo lo que les dije, pero sea por 50 millones de pesos, pues como que no es lógico. Entonces, eso son lo que vota el SAT. Algo importante también que lo del IVA, que es un mito, que los contadores somos magos para que no paguen IVA. Eso es un mito. Quien les diga, no vas a pagar IVA, vete conmigo, ese es un mito. Hay maneras de diferir el IVA, que es muy diferente, pero el IVA te va a alcanzar en algún momento en el destino. Entonces, ahí lo que tienes que hacer es, como el IVA es con el flujo, y aquí entra la parte financiera, es ponerte de acuerdo con el contador y con el financiero de la empresa y hacer proyecciones en donde el IVA lo puedas estar, pues de una manera controlando de acuerdo al ingreso y al gasto, ingreso cobrado y gasto erogado. Eso es bien importante. Te pongo un ejemplo. Si un cliente me va a pagar 1,000,000 de pesos y me puede pagar el día 30 500,000 y los otros 500 el día primero, le pongo toda esa opción. O sea, para que se vaya al otro mes los otros 500. Entonces, con eso hay que jugar. O, ¿sabes qué? Con mi proveedor voy a recibir de todas maneras el 1,000,000 de pesos en este mes, no me voy a escapar. Y bueno, qué bueno, voy a recibir el dinero, pero me va a costar mucho impuesto. ¿En qué lo ejerzo? Bueno, entonces negocio con proveedores descuentos para darles pagos anticipados, ya sea de mercancía o de servicios, que incluso, te digo, les podemos negociar un descuento y para poderlo deducir. Y entonces ahí también lo puedo hacer. La otra es que es otro mito. ¿Qué pasa si compro un auto y para efectos de IVA, aunque hay un tope de 175,000 pesos, y lo pago con un crédito del mismo, ves que hay créditos en las mismas agencias? Sí. Entonces, puedo acreditar el IVA de esa compra, o por qué fue el crédito. Muchos te dirán que no conocen, no, pues no, ese es un mito. Sí se puede porque ya no le debes a la agencia, le debes a la empresa de crédito, que generalmente es otra, aunque sea del mismo grupo, es otra. Sí, la financiera. La financiera. ¿Por qué? Porque la ley del IVA dice que cuando se satisfaga la deuda con el proveedor, y también esto lo dice la ley de títulos y operaciones de crédito, ya se satisface el interés o la deuda con el acreedor, que ya, porque tú ya no le debes el coche a la agencia, entonces ya lo deduces, el IVA, fíjate. Y muchos esperan hasta que, si estoy pagando 1,000 cada mes o 2,000, la parte sí la voy acreditando. No, la puedes acreditar desde el principio. Esa es otra estrategia. Esa está buenísima. Entonces, también pagando con tarjeta de crédito. Por ejemplo, si voy a comprar una computadora y dices, bueno, es que como voy a pagar en abonos la computadora, voy a deducir el IVA por pesos. No, porque yo ya le pagué a Office Max. Ya la puedo deducir desde el momento para efectos de IVA. Y pues, acreditar para efectos de IVA. Entonces, sobre todo es eso, jugar con el IVA. Y aunque te vayas a meses de intereses, tú ya lo puedes hacer porque ya no le debes al proveedor inicial. Sí, al que le debes. Eso es muy importante, porque es un mito de que no lo puedo decir hasta. Y muchos contadores caen en ese error todavía. Pues no, sí se puede decir. Así como eso, nosotros lo que recomendamos en nuestro despacho es que yo digo que es una buena práctica hacer precierres. Siempre es importante hacer precierres, tener comunicación con el cliente y decirle, oye, el mismo cliente me dice, oye, voy a recibir algo fuera normal, el doble del ingreso del mes, ¿no? Bueno, vamos a planear durante lo que resta del mes cómo podemos invertir ese dinero para que pagues, diferir el IVA, ¿no? Entonces, es muy importante la comunicación con el contador, con
con el cliente en ese sentido y jugar con eso. Entonces, el IVA, sobre todo, es donde está la planeación, por llamarla así, es en el diferimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que puedes manejar. Si les dicen otra cosa, es cuento chino, ¿eh? Es No les mito. crean nada. Es mito. Entonces, porque el IVA en algún momento va a pegar. Entonces, Claro. la otra es terciarlo con empresas. Por ejemplo, que ese es un tip para que lo tomen en cuenta. Por ejemplo, yo voy a comprar un equipo de transporte, pero tengo dos empresas. Y una se queda más, ahí la empresa se quedó ahí papaloteando y la tengo en ceros. Y resulta que en el objeto social, como siempre le ponemos muchas cosas, puede rentar. Somos tan descriptivos. Sí, puede ponerse renta de activos o de arrendar, lo que sea. Entonces, mejor lo saco a nombre de esa empresa. Esa empresa lo deduce vía depreciación o leasing, puede ser un arrendamiento así, pero hay una doble deducción porque se lo renta a tu empresa principal. Okay. Entonces, le refactura la renta. Pero eso está... Claro, legal. ¿Es legal? Sí. Pero lo estás haciendo doble, ¿no? Pues sí, pero lo compró ella y ella dentro de su objeto social se dedica a rentar. Hay materialidad, hay razón de negocio y ahora tampoco va a ser un Corvette o algo así, no tiene que ser un equipo de transporte Ferrari. o un auto utilitario, ¿no? Okay. Porque incluso hay topes, como decíamos, pero se puede hacer y entonces ahí también juegas con los IVAs, porque allá vas a tener un IVA a favor, porque si lo compraste de contado o en este esquema que decimos de crédito, que lo puedes acreditar todo, y acá me falta en la empresa, pues con la renta voy jugando para ir acreditando el IVA y entonces aprovecharlo. Y en el mismo gasto, porque acá, aunque es vía depresión, la depresión en un automóvil es 25% cada año, y en cambio en un arrendamiento puede ser un poco mayor. Hay ciertos topes, pero es un poco mayor generalmente la renta de auto, y entonces pues le sacas provecho más rápido acá, en la otra empresa. Así como esas, hay muchos tips dentro de todo esto, dentro de la misma ley. Por eso es importante que se acerquen a un buen contador que esté capacitado y que les dé una buena orientación en ese sentido. Entonces es muy importante. Mira, por ejemplo, el otro tip, ya estamos en los tips así. Valiosísimos. El reembolso de gastos por cuenta de terceros. A veces el artículo 93 de la ley, la fracción 17 de la ley impuesto a la renta, nos habla de cuando le pagamos a un tercero el viático, pero a veces pues se va al cerro y pues no hay ni manera de comprobar. Lo que no te compruebe, tienes una deducción ciega, por decirlo así, o sea, que tú lo puedes deducir como empresa y él no acumularlo, porque lo que él no compruebe, si se lo depositaste, como trabajador lo tendría que acumular. Para que no, tienes 15,000 pesos por año, pero es por empleado. Entonces también ahí esa decisión la puedes manejar con X número de empleados en el esquema de viáticos o de falta de comprobación. Entonces esa también es buena. Otra también muy buena es el esquema de las marcas, que eso sería tema de otra plática o de una consulta, pero les adelanto que lo que es los activos intangibles, ¿cuáles son? Son los activos que no son palpables, por ejemplo la marca, las patentes. A veces no las pelamos y no les damos el valor que debe de ser. Recomendación, tiene que estar no a nombre de la empresa, tiene que estar a nombre de las personas físicas. El mito antes era que a nombre de la empresa, no, tiene que estar a nombre de las personas físicas. ¿Por qué? Porque ellas lo que hacen es rentarlas a las empresas para generar un valor y cobrar regalías. Y si caemos en el esquema de derechos de autor, hay exenciones de impuesto sobre la renta en IVA, no, pero en impuesto sobre la renta sí. Ah, sí. Entonces, también es un esquema, ahí es una ingeniería fiscal un poco más detallada, que ahorita será muy difícil explicar, pero por ahí es una forma también de tener un retorno de inversión hacia los socios que son los dueños de las marcas. Porque además tú la puedes evaluar con un evaluador que se dedica a marcas y a veces no pensamos que una marca vale mucho, pero, por ejemplo, mi marca ASA Contadores, la registré, mi despacho cumple 30 años este año, gracias a Dios,
y pues tiene un valor por el tiempo y por el número de clientes, y a veces uno no le da ese valor, pero ya cotizando y teniendo de amparo, porque esa es en la cuestión de materialidad de que decíamos, todo esto, pues lo compruebas, porque también lo intangible pues es difícil como justificar al SAT, pero si yo tengo un avalúo con una persona que se dedica a eso, de patentes y marcas, pues la marca puede valer 10 millones de pesos. Wow. Entonces ahí tienes una opción de retorno hacia lo que tú invertiste en algún momento como socio, que no te va a costar tanto impuesto, porque si lo hacemos como dividendo, te va a costar un 35%, que incluso se va más porque hay una parte de la ley que se tiene que piramidar el dividendo. O sea, la forma menos recomendada o la que paga más impuestos es el dividendo. Entonces, por eso hay otros esquemas que dentro de la misma ley, claro. Y este es uno. Entonces, así como eso, el contador cuando ya está especializado les puede dar muchos tips que muchas veces no todos los contadores dominan. Esa es la ventaja de estar en un despacho con experiencia, ¿no? Es el valor que al final pagas. O sea, a veces por querer ahorrar, regateamos y lo barato sale caro, ¿no? Entonces, cuando sabemos que es algo tan importante como el tema de los impuestos y escuchamos a una persona con tanta experiencia como tú, pues creo que es más claro que el agua el saber que necesitamos una asesoría así, de especial, de profesional y tan personalizada como cada empresa lo es, ¿no? Que tan especializada. Sí, acuérdate también que el tema es de que a veces, bueno, se dice, ¿no? Que el desconocimiento de la ley no te exime, ¿no? De su cumplimiento y aquí se aplica. Entonces, a veces el mito ese es que yo no sabía, es que mi contador no me dijo. Pues no, o sea, tú debes de exigirle al contador y también estar informado, ¿no? En ese sentido. Y y pues también podemos ver otros temitas. Si date, no sé cómo andamos de tiempo. Pues Ya no, casi. yo creo que ya son. Pues yo diría que ay, me salí. Yo diría que igual y ver, pues si quieres rápido, vemos lo que falta. Sí, así que la primera lámina, la segunda, ahí. Bueno, entramos a lo que como nosotros como contadores en esta estrategia que estamos haciendo con Carla Montero y su equipo y su empresa, pues nosotros nos dedicamos a esto, ¿no? Auditorías, impuestos, nóminas, asesoría fiscal, contabilidad, reclutamiento, selección de personal especializado, facturación y administración de negocios. Entonces, pues todo se va conjuntando, se conecta. Es importante que el contador pueda dominar, si no es todo, pues parte de esto, o tener socios estratégicos, con este caso como Carla y como otros, en los diferentes temas que se dominan, porque eso también es lo que se tiene que trabajar. A veces uno no puede dominar todo, pero sí tiene profesionales capacitados para poder brindar un servicio integral. Las asesorías tienen que ser integrales, no nada más el contador, tiene que ser también el auditor, finanzas, seguros, o sea, hay un tema importante ahí para otra plática del seguro de hombre clave, hay temas de extensión, de inversión en seguros de retiro. Entonces, hay muchas extensiones que por ahorita podemos aplicar. En el tema de inversiones, simplemente lo que está regulado es el pago de intereses más que la inversión, porque a veces también el mito es, oye, es que tengo mi inversión en Actinver, en algún lugar así, y me va a fiscalizar el SAT. Pues no, porque lo que te fiscaliza son los intereses y ese interés graba un ICR, entonces eso es tú lo que declaras. Tú en tu declaración anual no vas a declarar como tal la inversión, sino el interés que te dejó y trae una retención. Entonces el SAT prácticamente no te molesta en eso mientras lo lleves bien y lo manejas. Eso sí, llevarlo en la contabilidad de la inversión sí es importante en la contabilidad. Para efectos de la declaración anual, te pide mostrar un balance, pero para efectos de impuestos, lo que graba no es la inversión, sino el interés. Y eso es cada mes, ¿cierto? Cada mes y al año te hacen el cálculo anual, precisamente para la redundancia, y también trae una exención ahí de ICR de acuerdo a la inflación y de IVA, porque es del sistema financiero, entonces también con eso se puede manejar. O invertir en inmuebles, acuérdense que también ya me estoy metiendo en más tips, pero porque ya estamos... Es que el tema es tan amplio. Pero también en intereses, de deberle al SAT a invertir en un inmueble en donde los intereses
son deducibles intereses hipotecarios. Esto es otro esquema muy bueno. Claro. Y bueno, o también a través de los seguros, porque a las través de los primas seguros, son 100% deducibles. Las primas de seguro 100% deducibles. Hay que checar nada más ahí el tipo de seguro. El tipo de seguro, pero seguro nombre clave, la mejor receta es seguro nombre clave con una inversión y seguro de retiro y con uno de vida. ¿Y gastos médicos? Gastos médicos, de verdad es que se puede hacer un paquete muy, muy, muy bueno, fiscalmente hablando, porque además, y casi termino con esto, ya el seguro de nombre clave es fundamental. Ahorita mucha gente está muriendo por el COVID y está dejando el negocio sin cabeza. Precisamente el seguro de nombre clave es para tener un sustituto de esa cabeza. Entonces, no echen a saco roto esto. También los testamentos, la sucesión en la empresa patrimonial, porque no estamos pensando luego en eso. Tienen testamento, ya vieron si ustedes llegan a faltar mañana, ¿qué va a pasar con la empresa? Hay empresas que están tronando porque la cabeza ya no está. Entonces, sí tienen que preparar eso. Y bueno, mis datos, si quieres, los podemos poner. Creo que era la primera. Ahí están. Entonces, ahí está nuestra página. En la parte de abajo, mi nombre, los teléfonos. También en Facebook, ahí estamos también, nos pueden localizar. Y bueno, mucha gente que nos está viendo ya me conoce y somos un equipo de más de 20 personas y seguimos trabajando a pesar de la pandemia, porque se han adaptado. nos hemos adaptado, exacto, y tenemos tecnología de punta y además, pues 30 años, gracias a Dios, este año cumplimos 30, nos capacitamos constantemente y pues algo que quiero lanzar así como algo especial por la invitación que me hiciste, Carla, es que si por medio de Carla, ahí en el Facebook o en WhatsApp, quieren alguna asesoría, la primera asesoría es totalmente gratis, que quieran sobre el tema que quieran de los que vimos hoy, totalmente gratis, solo por hoy. Solo por hoy, así que llame ya.